Waldo, muchas gracias. Waldo, acompáñame un segundo para conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Gracias por traerme más bien acá a este mercadito que no lo conozco. Productores. Correcto. Waldo, justo yo viniendo acá, estoy ahorita conduciendo un programa de salud preventiva. Entonces vengo para dar pues, justamente recomendaciones de salud, de prevención a las personas para que sepan cómo vivir saludable, pues no padecer enfermedades, sobre todo si se pueden prevenir. Entonces, coméntame, quisiera conocer un poquito cuál es tu rutina normalmente, de pronto si algo de tu rutina te estaría afectando en la salud, en algún sentido, ¿qué es lo que consideras tú, no? Bueno, yo al menos, como quien dice, ¿no? Ahora que están haciendo los trabajos de desagüe acá en esta zona, Ajá. los golpes de lo que dejan los huecos no lo tapan a tiempo. Correcto. Eso dolencia la columna más que todo. Sí, he visto ahorita, que ¿no? están bastantes bachecitos. Claro, que están haciendo de sistema de desagüe. Y de hecho que estar pues sentado Claro. todo el día recorriendo, eso Ese momento no te duele, sino que ya cuando vas a tu casa a descansar, el día siguiente de la mañana ya sientes la dolencia del cuerpo. Interesante, Claro. porque sí, muchas veces en el transcurso del día con la adrenalina, Claro, no cuando se da uno está pues, claro, distraído con otras como cosas. el cuerpo caliente que estás. Correcto, claro. al final llegas a la casa molido. ya Claro, no te echas puedes un ni reposo, levantar. ya te duele la columna, todo. Correcto. ¿Cuánto Claro. tiempo tienes en este? 10 años. 10 años. Sí, Ya. sí. ¿Qué tal todo? Mira, ¿Todo por el momento todo está bien, pero dice que las facturas te pasan cuando ya de acuerdo a la edad. Bueno, si mira. no tienes el debido cuidado también, ¿no? De hecho que estar sentado Claro. la mayor parte del tiempo y sobre todo sometido a estos vaivenes de la movilidad, del tipo de movilidad que tú estás accediendo, las vibraciones, eso de hecho que genera algún tipo de desgaste de las articulaciones, sobre Claro. todo relacionadas con la columna, que es donde normalmente se sienten las vibraciones y el Claro, golpe. el golpe, claro. Entonces más adelante, de hecho, o sea, hay que hacerse chequeos paulatinos para pues, ver que no tengas problemas de artrosis, desgaste de las articulaciones o también problemas, lo más frecuente, Waldo, son problemas de los músculos de la columna. Claro. Como hay el estrés, que de todas maneras Claro, de todas maneras diario que uno estresa. está expuesto, más esta posición rígida en la que tienes que estar, evitando los baches y eso puede contracturar los músculos y por eso producirte dolores de espalda. A la larga, esto podría desencadenar pues, un desgaste de las articulaciones y producirte artrosis. Por eso que vale la pena, por supuesto, hacer algunas actividades como por ejemplo estiramientos, ¿no? Pararte. Lo recomendado, miren, incluso las personas que están en oficina, recomendamos que por lo menos cada hora se estén levantando, haciendo estiramientos, lo que le llamamos nosotros pausas activas, o sea, pausado, detienes un momento tus actividades laborales, pero luego es para hacer estiramientos, ejercicio de relajación, de tal manera que limitas acá la contractura muscular. ¿Y en qué influye? Porque nosotros siempre nos damos un tiempito para jugar un deporte, ¿no? Partido que Claro. siempre, ¿no? Una vez por Siempre la semana. pichanguita de la Siempre, semana. claro. Correcto. Claro. Bueno, de hecho, lo que tengo que decir que las pichangas de la semana son recomendables siempre y cuando uno durante la semana haga actividad física. El problema pasa cuando muchas personas están pues en reposo durante la semana, en oficina, no se mueven mucho, no quieren ni subir escaleras y de pronto juegas una vez por semana fulbito. Entonces, lo que no está acostumbrado tu cuerpo, vas a someterte a un esfuerzo físico que puede generarte lesiones, sobre todo si no haces calentamiento previo, ¿no? O puede forzar tu cuerpo más de la cuenta y en algunas personas sensibles puede dar hasta un infarto, entonces se queda la predisposición. Lo que te sugiero es estas pausas activas de todas maneras para mantener estirados los músculos, tratar de hacer alguna actividad que te distraiga en el transcurso de la semana, relajarte con tu familia, para poder limitar el estrés también, que es una consecuencia o causa de estos problemas, ¿no es cierto? Entiendo. Entonces de esa manera pues ya uno, y de hecho regular también tu dieta, la alimentación, evitar el sobrepeso, ¿no? De hecho, sí, ya el doctor ya me dijo que evite el peso también. por supuesto, le veo justamente un poquito llenito, entonces evitar el sobrepeso porque todo eso va sumando, ¿no? Imagínate, el golpe de la monoplasia más el sobrepeso, desgasta más fácil tus articulaciones, tensas más tus músculos, entonces esa recomendación de hecho que es básica, ¿no? Regular tu alimentación para lo que haces en actividad física, hacer un poco de estiramientos, pausas y relajarte un poco también de tu familia. Claro, sí, tengo esa salida con mi familia, que es un Excelente, poco hogareño. Eso es lo mejor, yo creo que, Claro. bueno, qué mejor que pasar el tiempo con tu familia y de esta Claro. manera buscar un poco de distracción. No fuera de las cosas, de los problemas, pues, del hogar, de las cosas, Claro, de los pendientes, entiendo. responsabilidades, Pagos, que nunca van a todo, faltar, claro, pero uno hay que todo. aprender a distraerse, a relajarse. Sí, ¿Cómo te llevas con tus compañeros acá? Siempre con chacota, sí. Con chacota. Sí, pues ya están acostumbrados siempre con nos los relajamos. muchachos. Correcto, correcto. Ahí vamos a reunirnos con ellos para
para ver qué nos comentan también. Claro, ahí ¿Ok? están. Ay, gracias, Walter, Ya, excelente. ok, Gusto gracias. conocerte. Ahora acompáñame más bien para que veas un poquito lo que vamos a comentar el tema del día de hoy. A ¿de ver, acuerdo? ok, Gracias. ya acercándome Ok. con la... Mira que hoy vamos a tocar un tema de grafos en la sangre, y además que es importante para que nos entendamos. El día de hoy he venido aquí a las instalaciones del mercado Unicachi nuevamente, que ya es conocido por ustedes. Esta vez para encontrarme con María, quien tiene un caso muy interesante que comentarnos. Vamos a ver cómo podemos ayudarlo. María, encantado de conocerte. ¿Cómo estás? Mucho gusto, doctor. Bien, gracias. Encantado. Coméntanos cuáles son las molestias que estás padeciendo y desde cuándo sobre todo. Bueno, doctor, mire, yo sufro de un síncope vasovagal mixto. Cuando era pequeña a mí me trataban como le estoy comentando y ya ahorita de grande yo no estoy tomando medicamentos ni nada. Pero yo no sé si es el cambio de clima o todo eso, como les estoy comentando, que a veces en el transcurso de la mañana siento que se me baja la presión, siento que no sé si es que no me estoy alimentando bien, no sé si es por lo del síncope. ¿Sientes una debilidad, Una digamos, debilidad, exacto. una languidez, se te viene como una baja Me de... pongo pálida, Correcto. todas esas cosas. Importante. Bueno, en primer lugar, para aclarar a mis amigos televidentes que lo que te han diagnosticado de pequeña, estos síncopes vasovagales, en realidad son una respuesta de nuestro sistema nervioso que puede ocurrir en algunas personas que están genéticamente predispuestas, en realidad. Porque nosotros tenemos un nervio que recorre todo nuestro cuerpo y en algunas personas este nervio se activa a veces por un estímulo en particular, como por ejemplo cuando uno va al baño a hacer sus necesidades, a funcionar, o simplemente ante los cambios de temperatura bruscos, ¿no? Algunas actividades que uno desarrolle, digamos, haciendo un esfuerzo físico. Normalmente los médicos damos algunas pastillitas cuando es necesario en algunas personas que son muy sensibles para evitar que la presión se baje bruscamente, o sea, algo que mantiene la presión o trata de subirla un poquito para que no esté muy al límite y de esta manera no sufras el síncope. Pero ¿qué pasa? Que lo que puede quedar hacia adelante, más bien, que ya pasaron estos cuadros agudos donde te desmayabas, lo que puede quedar hacia adelante sí es una tendencia por tener presión baja. Por eso te consultaba fuera de cámara si te habías tomado la presión en el momento que te vienen las molestias, porque es importante, amigos, discriminar dos posibilidades cuando pasan este tipo de cosas. Uno, que te pueda bajar el azúcar, o dos, que te pueda bajar la presión. Lo que te recomiendo, fuera de un medicamento que se te pueda dar crónico, es que en el momento que te viene esta molestia, recostarse, vamos a ver próximamente un programa de primeros auxilios, amigos, y cómo reaccionar a ese tipo de problemas, pero ya puedes recostarte en el momento que te pasa, elevar las piernas para que la circulación de la sangre favorezca la circulación hacia el cerebro y de esta manera ya no pierdas esa fuerza, esa lucidez y de paso tomarte algún alimento que contenga una sustancia que eleva un poquito la presión, como por ejemplo el café, el té, el chocolate y sus derivados. ¿De acuerdo? Listo, amigos, ha sido una consulta muy interesante de María, además de compartir con ustedes sobre un caso en particular que muchas personas también lo pueden estar padeciendo, así que ya saben estas recomendaciones básicas para mejorar su salud y su bienestar. Conmigo volvemos entonces después de los cortes comerciales con mucho más que aprender de salud y prevención aquí en Dr. Yo. Gracias, María, un gusto de conocer. Bien, amigos, ya me encuentro aquí en mi habitual secuencia Doctora Rescate. En esta oportunidad me encuentro en el puesto de trabajo de Alessandra, quien tiene que hacerme unas consultas. Vamos a ver qué nos tiene que comentar para ver cómo podemos ayudarlo. Alessandra, encantado de conocerte. ¿Cómo estás? Estoy aquí para ayudarte, así que coméntanos cuáles son tus molestias, por favor. Bueno, ante todo, muy buenos días. Mi consulta es sobre un dolor de cabeza que tengo constante. En veces cuando me preocupo me duele demasiado. Correcto. Sí, justo me estabas comentando, Alessandra, ¿desde cuándo estás teniendo estas molestias, este dolor de cabeza que te está fastidiando? Ya hace unos 2 a 3 años atrás. 2 a 3 años, correcto. Y me comentabas además que te has hecho ver en algún momento por ese dolor. Sí, cada que me he hecho ver me han recetado solamente pastillas para el dolor y nada más. Correcto. Eso es muy importante, amigos, porque muchas personas, a veces acuden o a la farmacia o a veces acuden a una consulta médica inicial y bueno, el médico las evalúa en un primer momento y solamente les da una medicina para tratar de calmar el malestar cuando se presente. Pero para eso seguramente el médico te ha hecho pues un examen físico, te ha preguntado extensamente cuáles son tus molestias
más o menos como lo que yo te voy a tratar de preguntar ahora. Por ejemplo, Alessandra, estos dolores de cabeza que tú refieres, ¿te han venido normalmente en algún momento en particular del día, cuando estabas haciendo alguna actividad en especial? ¿O era indistinto en cualquier momento? ¿O cuando estabas de pronto haciendo algún esfuerzo? Sí, para estudiar esto me dolía demasiado la cabeza, para hacer lectura, eso. Para hacer lectura, para estudiar, para concentrarte un poco, es ahí cuando más te venía el dolor de cabeza, correcto. Y el dolor de cabeza venía acompañado de otras molestias, por ejemplo, de náuseas, mareos, fastidio de la luz. Mareos y escurecimiento en la vista. Mareos y un poco de oscurecimiento en la vista, correcto. ¿El dolor de cabeza que tenías, Alessandra, es en toda la cabeza o parte de la cabeza, hacia la parte de adelante, hacia la parte de atrás? ¿Cómo es tu dolor? Solamente la parte de adelante. Solamente la parte de adelante. Ok, amigos, es importante y muy interesante lo que nos comenta Alessandra, porque si bien es cierto, muchos de ustedes seguro están pensando en una enfermedad muy frecuente, como la migraña, que a veces uno tiene miedo después de padecer migraña, que es un dolor de cabeza intenso, que no nos permite hacer nuestras actividades, que viene acompañado de náuseas, mareos, etc. Pero sin embargo existen muchos dolores de cabeza que son parecidos a la migraña, pero que no llegan a serlo. Y la causa más frecuente de dolor de cabeza, Alessandra, te comento que es además tensional, o sea, cuando uno está cargado de estrés emotivo, por eso es que se presentan principalmente los dolores de cabeza. Pero otra causa muy importante que podría de pronto ser tu caso, Alessandra, es que los dolores de cabeza que se dan hacia la parte de adelante y relacionados con la lectura, con el esfuerzo al estudiar, pueden estar relacionados con problemas de la vista. ¿Te has hecho medir la vista para ver si es que necesitas anteojos? Ninguna vez. Ninguna vez. Entonces, los médicos tenemos que orientar, o sea, ¿cómo se hace el descarte de migraña? Por ejemplo, descartando que existan otras opciones, otras posibilidades que desencadenen tu dolor de cabeza, ¿de acuerdo? Y una de esas opciones importantes es controlar el estrés y también, o ver si es que el estrés es lo que te puede desencadenar, o también estar haciendo o hacer un chequeo de la vista para ver si tienes la necesidad de usar lentes, porque eso te puede producir dolores de cabeza al momento de forzar, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a comenzar un poquito más extenso al respecto de esto y te voy a dar algunas recomendaciones adicionales, pero lo principal, amigos, es que nos habituemos a hacer estos descartes de problemas de la vista, tratar de regular el estrés y por supuesto acudir al médico si estos problemas están persistiendo de manera recurrente. El médico en una consulta inicial te puede decir, ok, toma esta pastillita para el dolor, etcétera, pero posteriormente ya tendría que mandarte exámenes para complementar, ¿de acuerdo? Y para descartar otras posibilidades. ¿Estás de acuerdo, Alessandra? Sí. Muy bien, entonces te voy a dar unas recomendaciones en particular, amigos. Este ha sido un caso muy interesante y muy importante que nos ha compartido Alessandra el día de hoy, que es bastante frecuente, estoy seguro, en muchas personas. Así que ya lo saben, no se muevan porque vuelvo con más acerca de salud y prevención aquí en Dr. Joe. Gracias, Alessandra. Igual, excelente. ¿Qué me estás presentando acá a tu compañero? A mi compañero Eugenio. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, doctor Leo. Encantado. ¿Siempre trabajas acá con Waldo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se llevan acá entre ustedes? Acá Waldo me dice que paran chacoteando. Bueno, nunca faltan, de hecho, que para liberar las tensiones en el trabajo, de hecho que es sí, por supuesto, nada mejor que llevar pues, un clima o un ambiente laboral agradable, ¿no? ¿Alguna anécdota de pronto que quieran compartir de trabajo? Bueno, por el momento no me recuerdo, hay varias, pero... que hemos hecho deporte, ejemplo. Bueno, claro, siempre acompaña, me dice que se reúnen para hacer las pichanguitas, y ahí le he recomendado que siempre, si van a hacer una pichanguita en la semana, pues de todas maneras durante la semana también hacer algún tipo de actividad, aunque sea una caminata a paso ligero, algo para mantenerse en ritmo, porque a veces también de no hacer durante la semana ningún ejercicio de una vez puede forzar un poco el cuerpo, puede generar lesiones, entonces mejor es tratar de hacer un poquito durante la semana, dosificar los ejercicios durante la semana. Amigos, son múltiples las consecuencias negativas en nuestra salud que produce el acúmulo de las grasas en la sangre. Específicamente me refiero al colesterol y a los triglicéridos. ¿Conoce usted cómo es que llegamos a tener elevadas estas grasas? ¿Sabe cuáles son las consecuencias que produce? Estas y otras preguntas las está haciendo nuestra reportera Laura en nuestra secuencia La Salud en las Calles.
oportunidad me encuentro en la Municipalidad de Los Olivos, Dr. Joe, con ocasión de preguntarle a toda su audiencia si conoce del colesterol y los triglicéridos, cómo prevenir y además qué enfermedades puede desencadenar tener estos factores altos en el organismo. El colesterol es una sustancia similar a la grasa e indispensable para la vida, porque el cuerpo lo necesita para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Sin embargo, el aumento del colesterol en la sangre puede ser peligroso. Por otra parte, los triglicéridos son grasas que se encuentran en determinados alimentos que circulan en la sangre y se utilizan como una reserva de energía para cubrir las necesidades metabológicas de los músculos y el cerebro. ¿Sabe usted lo que son el colesterol y los triglicéridos? ¿Qué es eso? ¿No lo ha escuchado? ¿Qué causa? Bueno, ¿usted no se ha hecho nunca un examen de colesterol y triglicéridos? No. ¿No sabrá entonces cómo prevenirlo también? Tampoco. Que son dañinos para la salud. Bueno, más que nada que son dañinos, ¿no? Más que eso viene de las grasas, de lo que comemos, ¿no? De la comida chatarra. Bueno, y eso es lo básico, pues, ¿no? Claro, el colesterol son las grasas malas que se acumulan en el cuerpo humano, pues. Es decir, de que se obstaculizan las venas y el corazón bombea con dificultad. El colesterol es, ¿cómo se llama? El triglicérido es que es demasiada grasa en la sangre y por eso que nos produce el colesterol y el triglicérido. ¿Qué sube? Demasiada grasa, azúcar, como por ejemplo esas comidas chatarras que comemos, papitas light, pollo broster, pollito a la brasa, un chifita, es lo que nos causa. Es importante destacar que todo individuo con más de 20 años debe medir sus niveles de colesterol y triglicéridos por lo menos una vez cada 5 años para prevenir consecuencias lamentables en el organismo. A nuestros encuestados les preguntamos si saben que puede desencadenar en su salud tener valores altos de triglicéridos y colesterol. La diabetes, también ataque al corazón. Te puede dar derrame, ¿no? Derrame cerebral, algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo? Diabetes, claro, diabetes. Sí. Son esas cosas que dan. Cuando come demasiado, sube demasiado y hay un momento en que ya el cuerpo se siente mal, tiene mareos, cosas así, malestar general, se siente débil y cosas así, pues. Te provoca la diabetes, es el primer punto. El primer punto de partida es que te provoca la diabetes y comienza a sufrir el corazón, comienza a sufrir los riñones, comienza a sufrir la vista y una serie de cosas. ¿Cómo podemos prevenir tener el colesterol y los triglicéridos altos? Comiendo sano y haciendo una actividad física, bicicleta, caminatas, una serie de cosas, ¿no? No comer comida chatarra, ¿no? No comer gases trans, cosas que tengan preservantes y una serie de cosas, ¿no? Comer lo natural. De los encuestados, al menos 2 no conocen nada acerca del colesterol y los triglicéridos. El resto sí tiene información y además cómo prevenirlo. Pero los invitamos a que continúen con más de Dr. Joe y conozcan más acerca de este tema. Así es, Laura, muchísimas gracias. Y entonces hemos podido ver que las personas no conocen muy bien cómo es que se acumulan estas grasas en nuestro organismo y además cuáles son las consecuencias o cómo podríamos prevenirlas. Por eso estoy aquí con ustedes, amigos, para compartir el día de hoy este tema muy importante: las grasas en nuestra sangre y sus consecuencias. Y me refiero específicamente a 2 grasas en particular: el colesterol y los triglicéridos, que son 2 tipos de grasas distintas que se pueden acumular en nuestra sangre y pueden obstruir el paso incluso de las arterias en nuestro organismo y de esta manera impedir una adecuada circulación, como ocurre en el caso del colesterol. Mientras tanto, con el tema de los triglicéridos ocurre algo muy particular, y es que estos pueden dirigirse a afectar un órgano en particular que se llama el páncreas. Y este páncreas, que es el que funciona pues generando insulina en nuestra sangre, regulando los niveles de azúcar y otras funciones importantes en el metabolismo, puede verse afectado y producirnos como consecuencia una inflamación aguda que conocemos con el nombre de pancreatitis. ¿Qué pasa cuando se acumula el colesterol en nuestra sangre? Existen dentro del colesterol, que es un tipo de grasas, varios subtipos de este. Existe, como ustedes han podido seguramente escuchar, un colesterol bueno y un colesterol malo, que es como le llaman comúnmente las personas.
Y el colesterol bueno, yo les comento que es un colesterol que nosotros llamamos los médicos como HDL. Y le dicen colesterol bueno porque es una parte de las grasas, pero que más bien cumple la función de evitar que se acumulen en nuestras arterias y que impiden la buena circulación. Mientras que existe otro tipo de colesterol que es el LDL, que nosotros los médicos lo conocemos así, al que le llaman el colesterol malo, que es aquel más bien que genera o fomenta el acúmulo de estas grasas en nuestras arterias e impide pues una buena circulación, y de esta manera nos puede dar como consecuencias un infarto cardíaco, un infarto cerebral, por ejemplo. Mientras tanto, ¿qué cosas son los triglicéridos? Los triglicéridos son otro tipo de grasas, pero que básicamente dañan a este órgano que les comento, que es el páncreas. Cuando el páncreas se inflama, a esto los médicos le llamamos una pancreatitis. Y la pancreatitis, para que lo tengan en claro, es como el equivalente a un infarto cardíaco en el nivel de riesgo de muerte que podemos tener. Entonces, por eso es importante que controlemos tanto los niveles de colesterol y triglicéridos como los niveles de grasa que pueden, de colesterol como de los triglicéridos, o sea, los niveles de triglicéridos que nos pueden acumular en el páncreas y producir esta pancreatitis y darnos el riesgo de muerte. ¿Cómo es que llegan las grasas a nuestra sangre? ¿Cómo llega el colesterol? ¿Cómo llegan los triglicéridos a nuestra sangre? De dos maneras, y quiero que lo anoten por favor y que lo tengan en cuenta, muy sencillo. La primera depende exclusivamente de los alimentos, o sea, si nosotros consumimos más alimentos chatarra, es decir, ya he descrito cuáles son las características de los alimentos chatarra anteriormente, es decir, aquellos que son muy salados, muy grasosos o muy dulces. Esta es la descripción más sencilla que les puedo ofrecer sobre los alimentos chatarra. Entonces, cuando consumimos estos alimentos chatarra, que son muy dulces, o sea, tienen muchos carbohidratos o tienen mucha grasa, tanto la grasa como los carbohidratos, o sea, el azúcar, se convierte finalmente también en grasa que se puede acumular en nuestro cuerpo y subir los niveles de colesterol, sobre todo de colesterol malo. Igual los triglicéridos, que también se encuentran dentro de los alimentos chatarra principalmente y que también pueden elevarse por consecuencia de su consumo. Sin embargo, algo muy importante que tengo que aclararles es que no necesariamente dependen los niveles de colesterol y de triglicéridos y de grasas solamente de la ingesta, sino también, o sea, de consumir alimentos, sino también depende de una parte genética. Existen personas, y seguramente lo han podido comentar en algún momento, que pueden tener colesterol y los triglicéridos altos a pesar de ser delgados, de hacer ejercicio, de comer saludable, y sin embargo ellos tienen pues acumuladas, se hacen una prueba de sangre y les detectan elevado estas grasas. Esto ocurre porque existe una predisposición genética que hace que nuestro metabolismo no funcione adecuadamente y de esta manera se acumule, porque nosotros todos los días estamos formando colesterol en nuestro propio sistema porque tiene una parte esencial en el funcionamiento de nuestro organismo, o sea, no todo es malo, pero algunas personas lo forman en exceso, pero de manera genética. ¿Qué quiero decir con esto, amigos? Que a veces los médicos damos un tratamiento para la elevación de colesterol y los triglicéridos con medicamentos y no solamente decirles que hagan una dieta y ejercicio, porque hay que controlar también la parte genética. O sea, a veces es necesario dar medicamentos porque a pesar de que haces dieta, ejercicio, no bajan los niveles de colesterol, es riesgoso y por eso tenemos que administrar la medicina. Esto porque existe esta predisposición genética. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la elevación de grasas en sangre? Sencillamente, amigos, con un examen de sangre, justamente para medir estos componentes. No dan síntomas, así que tengan mucho cuidado y esto es muy importante que lo recalco. No dan síntomas iniciales hasta cuando esos están muy elevados y ya están poniendo muy en riesgo nuestra salud. Por eso es que los médicos insistimos tanto en las campañas preventivas para que puedan hacerse un despistaje rápido de colesterol o triglicéridos a través del examen de sangre. ¿Cuál es la edad ideal, amigos, para que se puedan hacer este despistaje? A partir de los 30-35 años en adelante sería recomendable que conozcamos cuáles son los niveles de grasa que estamos teniendo en sangre, salvo que el médico les indique directamente que necesitan hacerse un examen en edades menores. Bien, amigos, ya lo saben, este es un tema sumamente importante que debe de quedarles bien en claro y que deben de tenerlo en cuenta sobre cómo evitar pues, el acúmulo de grasas en nuestra sangre. Entonces, hacer actividad física, eso nos ayuda a tener una dieta saludable, obviamente evitar los alimentos chatarra y hacerse controles periódicos serían las recomendaciones prácticas para que ustedes puedan desarrollar. Bien, amigos, creo que hemos quedado claros con el tema del día de hoy, así que no se muevan porque después de los cortes comerciales vengo con mucho más acerca de salud y prevención aquí conmigo el Dr. Guillermo.
Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi consultorio libre, donde estoy listo para responder a todas sus dudas y preguntas, hechas tanto en exteriores como aquellas que me han enviado a través del Facebook de Dr. Joe. A propósito, que ya lo saben, este programa, al igual que toda la programación de UTV, pueden verla a través del app de Cable Perú, que pueden descargarlo libremente a través de la Play Store y van a poder pues disfrutar de todos los programas, incluidos el de su servidor. Así que ya lo saben, el app de Cable Perú para disposición de todo el mundo, para que puedas ver donde estés la programación. Bien, vamos entonces a ver qué nos tiene que decir la primera pregunta. Hola, Dr. Joe. Tengo un niñito, un familiar mío, que tiene una manchita en el ojo. Quisiera saber a qué se debe esto. Bien, te comento que esa mancha gris que me refieres puede ser una marca de nacimiento. Algunos niños nacen con algunos tipos de nevus, algunos tipos de especie de lunares, tienen diferentes nombres desde el punto de vista de la especialidad médica. Hay hemangiomas cuando son de color medio rojizo, hay otros tipos de marcas de nacimiento que pueden generarse. Simplemente son marcas con las que nace tu bebé, térmicas, que no van a generarle ningún tipo de problema, digamos, o consecuencia más adelante, así que no te preocupes por eso. Simplemente conocer que algunos niños pueden nacer con algunas manchitas de nacimiento y esto no hay ningún problema, mientras que se le haga pues su control de recién nacido. Obviamente cuando nace, el neonatólogo lo que hace es estimular al niño, el niño haya respirado adecuadamente, haya tenido un llanto adecuado al momento de nacimiento, le estás dando una lactancia materna exclusiva, de preferencia hasta los 6 primeros meses, el niño está lactando adecuadamente, no se está durmiendo mucho, está succionando la lechecita y no lo ves muy irritable. Entonces, si no existe ninguna alteración en el comportamiento del niño, normalmente este tipo de manchitas son manchas de nacimiento, y también, para tranquilidad tuya, muchas de estas manchitas se van desapareciendo en el transcurso del desarrollo y de crecimiento del niño, así que es posible que desaparezcan o sean lo suficientemente pequeñas como para que no se noten, ¿no? En algunos casos, excepcionalmente, pueden haber manchitas importantemente grandes que pueden estar en el rostro, sobre todo en zonas expuestas del niño, y bueno, pueden definitivamente dejarles una marquita siempre, pero de hecho que, o respecto al momento en que nace y se va desarrollando, esta mancha se va a hacer cada vez más pequeña y probablemente pase desapercibido. Ojalá sea tu caso. Si cualquier duda me puedes mandar una fotito para poder orientarte también mucho mejor, ¿de acuerdo? Hola, doctor Joe. Sufro de neuralgia. No sé mucho sobre esa enfermedad. ¿Me podría decir, qué es y cómo la puedo tratar? Con respecto a la neuralgia, es el término médico que utilizamos para describir un dolor normalmente crónico, o sea, de tiempo prolongado, que se refiere específicamente al daño originado en nuestros propios nervios. Es decir, los dolores que podemos tener en general puede verse por una inflamación de nuestra articulación, se inflaman nuestros músculos, nuestros huesos, se inflama nuestro intestino, etc. En el caso de las neuralgias, lo que se inflama o lo que se daña propiamente son nuestros nervios, o sea, esa parte que nos da la sensibilidad esencial, los nervios, esos son los que están dañados en el caso de las neuralgias. Ahora, una de las enfermedades que causa con mayor frecuencia neuralgias o se relaciona con problemas de daño nervioso es, por ejemplo, la diabetes. Otro puede ser, por ejemplo, cuando aparecen hernias en la columna, que ya, como hemos visto en programas anteriores, pues por detrás de la columna pasa la médula espinal, que justamente son toda la cadena de nervios que nos generan la sensibilidad a todo el cuerpo, y por lo tanto las hernias que presionan a los nervios pueden desencadenar dolor de tipo crónico. Otras son neuralgias desencadenadas por algunos virus que directamente afectan al nervio, se pueden meter hasta el nervio y producir inflamación, como ocurre con la neuralgia del trigémino, por ejemplo, que es la inflamación de un nervio que está en la cabeza y que produce dolores muy intensos. Entonces, en general, el tratamiento del dolor crónico amerita pues que tengas un seguimiento con un especialista que maneje el dolor. Es cierto que tu médico general de cabecera puede darte algunas pautas iniciales, pero normalmente los neurólogos son los que manejan el dolor, y si fuera necesario incluso puede manejarlo un neurocirujano, es decir, si es que ya tiene que intervenir porque algo está presionando un nervio, etc. Entonces, el tratamiento de las neuralgias va a variar de la causa que desencadena el dolor. Si es un daño directamente al nervio de manera, digamos, por inflamación, etcétera, se pueden utilizar algunos antiinflamatorios en especial y algunos medicamentos en especial que calman el dolor de los nervios.
Si no, ya se pueden utilizar intervenciones como por ejemplo inyectables que van directo a la raíz del nervio, o también pues ya hacer algún tipo de operación o intervención dependiendo de la zona específica donde te esté fastidiando, ¿ok? Eso es en cuanto en general a lo que son las neuralgias. Bien, vamos a ver qué nos tiene que decir la siguiente pregunta, que viene en esta oportunidad a través de las redes sociales. Bien, y nos escribe Marilyn, ella es de Chorrillos y me escribe: Dr. Joe, siempre veo su programa, lo felicito, es muy educativo. Muchas gracias, Marilyn, un saludo grande para nuestros amigos de Chorrillos. Me pregunta, dice: doctor, ¿es igual de sano comer fruta que tomarla en zumo? Es una muy interesante pregunta. Bueno, estamos relacionándonos bastante con el tema nutricional. Mira, la diferencia entre tomar un zumo, o sea, el jugo de la fruta, o de comerla entera, es que cuando nosotros estamos consumiendo el zumo, estamos consumiendo básicamente agua, que es de lo que está hecho el zumo, estamos consumiendo azúcar, la fructosa que está rica en las frutas, en este caso es azúcar básicamente, entonces agua con azúcar y probablemente con algunos nutrientes vitamínicos, sobre todo que contienen las frutas. Entonces hay nutrientes como las vitaminas, hay agua y hay azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo te estoy diciendo que hay agua con azúcar, ¿no es cierto? Hay que tener bastante cuidado en las personas que no deberían de estar consumiendo excesos de azúcar, en primer lugar, porque a veces uno piensa, bueno, como no estoy tomando gaseosa y estoy tomando pues mi jugo de naranja, pero me tomo 1 litro de mi zumo de naranja, entonces piensan que es más sano tomarse 1 litro de zumo de naranja que un vaso de gaseosa, y tengan cuidado porque también estamos tomando agua con azúcar, que en una cantidad excesiva, claro, es menos que una gaseosa por supuesto, pero en una cantidad excesiva también nos puede generar un hiperconsumo de calorías y engordarnos también. ¿Cuál es la diferencia con tomar el líquido a comer la fruta entera? Es que la fruta entera además trae el acompañamiento de la fibra. Esta fibra que es tan importante, tan esencial para poder mejorar nuestra digestión y para evitar justamente que se absorban rápidamente algunos elementos como el azúcar, y nos permite tener nuestra azúcar regulada. Es muy importante por eso comer las verduras de preferencia, las frutas de preferencia con su cáscara, con el bagazo, en el caso de la naranja, la mandarina, porque eso contiene fibra que va a evitar que suba bruscamente el azúcar, sobre todo en aquellas personas que tienen pues algún riesgo de tener azúcar alta o de tener diabetes. ¿Muy bien? Listo, vamos a ver qué nos tiene que decir entonces nuestra siguiente pregunta. Bien, y nos escribe Mauricio desde San Juan del Lurigancho y me escribe: Dr. Joe, mi papá ronca mucho, él es una persona de 50 años. ¿Es malo roncar en general? ¿Y a qué se debe? Bien, Mauricio, en primer lugar, aclararte que el roncar definitivamente es un problema de salud. Lo que está ocurriendo es que no está accediendo el oxígeno necesario para el funcionamiento de nuestras células durante el periodo de sueño. Entonces esto trae como consecuencia que la persona obviamente se fatigue mucho más durante el día, no tenga un sueño reparador, o puede incluso llevarlo a predisponer de problemas cardíacos o cardiovasculares. Ahora, ¿cuál sería la causa del ronquido? Hay dos causas posibles. Si tu papi está con sobrepeso, por ejemplo, o con obesidad, pues obviamente la obesidad genera una mayor presión de nuestro abdomen que se corresponde hacia el diafragma, es decir, hacia nuestra vía respiratoria, y esto puede impedir que haya una adecuada oxigenación, porque la obesidad además jala parte de nuestra vía respiratoria alta, entonces hay una obstrucción en ese sentido, no permite que pase el oxígeno y puede ser una causa de los ronquidos. A eso de manera general le llamamos los médicos el apnea del sueño, cuando hay periodos incluso donde esta persona ronca, hace unas pausas al momento de roncar, y esto es peligroso porque significa que se está quedando prácticamente sin oxígeno por algunos momentos, y esto lo puede predisponer a padecer de problemas cardíacos, sobre todo de infarto cardíaco. Pero por otro lado existen algunas causas obstructivas de la vía respiratoria alta. Por ejemplo, algunas personas que tienen alergia, rinitis, faringitis crónica pueden sufrir también de esta obstrucción de la vía respiratoria, y en ese caso deberían de tratar este problema alérgico u obstructivo. Esto se trata con el otorrino si es un problema de la vía respiratoria, y si es que es un problema relacionado con el sobrepeso, pues definitivamente tratar de regular su dieta, hacer ejercicio, y puede acudir para una orientación con el endocrinólogo o también con la nutricionista de manera complementaria en ese sentido.
Bien amigos, muchísimas gracias como siempre por todas sus preguntas que hacen a través de las redes sociales y por supuesto por su participación en exteriores. Estoy siempre dispuesto a responder a todas estas consultas para beneficio de ustedes mismos y además de todos nuestros televidentes que siempre se guían de este programa para sus recomendaciones preventivas. Ya lo saben, hablando de prevención, que si desean tener prevención en la palma de su mano, pueden descargar el aplicativo Salud Total, que te va a alertar en el momento preciso para poder controlar tus funciones vitales, para poder hacerte chequeos preventivos y muchas otras cosas muy interesantes. Bien amigos, no se muevan porque regreso después de los cortes comerciales con más aquí en Dr. Joe. Ya estábamos conversando acá con Waldo. Pero nada, excelente, un gusto conocerlos hoy. Gracias por haberme traído acá al mercado para poder desarrollar el tema del día de hoy. Encantado de conocerlos. Muy bien, que les vaya muy bien. Ya saben, a cuidar la salud, hacer sus chequeos. Explicación, porque también nosotros estamos un poco... No, para servirles, para servirles. En cualquier momento estoy por acá. Muy bien, excelente. Bien amigos, después de haber hecho este importante recorrido y haber desarrollado estos temas con ustedes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Como siempre, agradeciéndoles por su gentil preferencia y sintonía de todos los sábados a las 2 de la tarde aquí en su programa Dr. Joe. Como siempre, a través de la señal de UTV, Canal 6 de Cable Perú, tu conexión familiar, que ya saben que la tienen también portable en el aplicativo de Cable Perú, al alcance de todos, donde pueden ver estén donde estén, así es, estén donde estén, toda la programación de UTV, incluido por supuesto este programa de su servidor, Dr. Joe. Conmigo entonces tenemos una cita el próximo sábado, como siempre, a las 2 de la tarde, aquí pues, por UTV, tu conexión familiar. Nos vemos.